Good evening, and thank you all for joining us at the 12th edition of the Spain Investors Day. The closing session is about to begin. I now give the floor to the President of the Spain Investors Day, Benito Berceruelo. Buenas tardes, Presidente del Gobierno, Secretaria de Estado de Comercio y Presidenta del ICEX, Secretario General de Asuntos Económicos, Presidente de la Cámara de España, inversores, representantes de empresas, queridos amigos. En Estudio de Comunicación, la institución que promueve este evento, nos dedicamos a comunicar, ayudar a comunicar a las empresas con sus diferentes públicos objetivo. Y la verdad es que hemos trabajado duramente en el último año para contar una crisis muy dura. Pero cuando fundamos nuestra compañía estábamos también contando una crisis, la enorme crisis que tuvo lugar con el gobierno de Felipe González, con la reestructuración industrial y las privatizaciones de empresas. A mí me gustaría resaltar de la diferencia entre una crisis y la otra, en que en esta hemos contado una cosa muy importante, que es la solidaridad. En otras crisis contábamos reestructuraciones laborales, contábamos cierres de empresa. En esta hemos visto cómo las empresas, desde el primer momento de la pandemia, no dudaron en que lo importante no eran sus resultados, lo importante era salir a ayudar a la gente. Y eso que se habla teóricamente de la responsabilidad social corporativa, de repente descubrimos que servía para mucho. Y que yo daría un primer mensaje a los inversores internacionales que nos escuchan, que están hoy aquí y que nos siguen, que es que las compañías españolas se creen de verdad la responsabilidad social corporativa. Las compañías españolas se creen la sostenibilidad y se creen el buen gobierno. Y lo han demostrado durante la pandemia porque han salido en tromba a ayudar a sus clientes, a sus empleados. Y ha sido un orgullo a los que nos dedicamos a ayudar a comunicar que así haya sido. Así que este foro también nació en un momento de crisis, porque la primera vez que lo celebramos fue el día anterior a la intervención de Irlanda. Y en aquel momento, cuando lo creamos, España estaba en posible riesgo de intervención y un grupo de compañías pensamos que era el momento de dar un paso adelante, de salir a defender a nuestro país, de salir a defender a nuestras empresas. Y nos pareció a todos ellos, yo quiero citarles, a BNP Paribas, a Exane BNP Paribas, a Deloitte, a Endesa, a CaixaBank, a ON, a BM6, a Prisa, a Linklaters, a Equipo Económico, a ICEX, a ICO y a Cofidis. Y les quiero citar porque todos ellos están trabajando de manera altruista para ayudar a las compañías españolas a transmitir una buena imagen de su país. Y además lo hacen convencidos de que es una buena labor y lo hacen con entusiasmo y llevamos un año intentando que este foro fuera un éxito y a mí me gustaría dedicar medio minuto a hacer un balance. Hemos tenido a 44 compañías cotizadas manteniendo 800 entrevistas one-on-one con más de 200 inversores internacionales que representan a 13 países, los más representados UK, Estados Unidos y Francia. Y en este trabajo, especialmente BNP Paribas, Cecilia, muchísimas gracias por vuestro trabajo. Es un trabajo el que hace BNP Paribas de compromiso con España, de casar una agenda de 800 citas que no es fácil y pedir a los inversores y a las empresas que sin alguna de esas citas ha habido algún pequeño problema que nos disculpen. Ayer decía el ministro Álvarez, cuando estuvo con nosotros, que el mejor ejemplo de un país desarrollado era que tenía instituciones fuertes y que tenía una sociedad civil fuerte. Yo creo que este evento es un ejemplo de eso, porque es un ejemplo de colaboración público-privada, es un evento que nace de la sociedad civil y que ahora cuenta con el apoyo y la colaboración de instituciones públicas como el ICEX, como Cofidis y como el ICO. Hay mucha gente que me ha preguntado estos días, como responsable del Spain Investor Day, que qué es lo que le piden los inversores a España.
Entonces, como nosotros llevamos hablando con los inversores, yo voy a dedicar 2 minutos y termino en hacerles un resumen de qué es lo que los inversores nos piden. Lo primero que nos piden es que sigamos siendo igual que somos, que sigamos siendo como es España, que es uno de los países más atractivos para la inversión internacional y es uno de los países que hoy, sin ninguna duda, los inversores tienen en su foco. Y luego nos piden, yo creo que a todos los países del mundo se lo deben de pedir, que mejoremos alguna cosa, porque no se puede ser perfecto. ¿Y qué cosas nos piden que mejoremos? Bueno, pues una de las primeras cosas es que para invertir uno quiere invertir en un país honrado. Y nos piden que sigamos luchando con fuerza contra la corrupción, que el Gobierno no perdone ningún caso de corrupción y que este país pueda presumir, como yo creo que lo está haciendo de manera reiterada, en que aquel que hace una cosa mal se le castiga y que en España se puede invertir con seguridad. Nos pide que continuemos trabajando en mejorar nuestra justicia. Yo no he notado nunca que los inversores tengan dudas sobre nuestra seguridad jurídica, pero sí hay algunas empresas que sufren el retraso de nuestra justicia, que sufren plazos que hacen que tengan una situación de inseguridad, que les afectan su reputación, y yo creo que es importante que nuestra justicia sea un poco más rápida para que nuestras empresas y nuestros empresarios no tengan que sufrir problemas con su reputación. Nos piden también que seamos conscientes de que somos un mercado pequeño y que los mercados pequeños tienen que intentar ser más grandes, no fraccionarse. Y, por lo tanto, nos piden que preservemos un mercado único y que intentemos que nuestras compañías sean mayores, porque nuestras compañías todavía tienen un tamaño pequeño y necesitamos que sean un poco mayores. También nos piden que seamos previsibles, que lo que anunciemos lo cumplamos. Y yo creo que eso es otro de los factores que ayudan a que la inversión confíe en un país. Por otro lado, creo que es importante que nuestro mercado de valores crezca. Ayer lo decía el presidente de la CNMV en el discurso de la tarde. Necesitamos que el mercado de valores sea más fuerte porque los inversores confían más en las compañías que cotizan en bolsa porque tienen mayor liquidez y porque tienen un precio estable y porque además la bolsa ejerce unos controles que hacen que las compañías sean más rigurosas. Por otro lado, piden que los fondos europeos lleguen cuanto antes a la economía real. Yo, sabe el secretario general, Manuel de la Rocha, mi profunda admiración por su trabajo, porque los fondos europeos, todos los que los reciban creerán que los reciben con justicia y los que no los reciben a lo mejor piensan que no los reciben con injusticia, pero lo importante es que el Gobierno está trabajando duro y los empresarios y los inversores necesitan que cuanto antes, sé que estáis dedicándole todas las horas del mundo, los fondos lleguen a las empresas. Y luego yo me gustaría decir una cosa que también es importante pedir a los inversores que hoy nos escuchan, que dejen a las empresas tener mirada en el largo plazo. Yo creo que vivimos un poco todos en este momento de redes sociales y de inmediatez, con una demasiada prisa en el mundo político con las elecciones y en el mundo económico con los resultados trimestrales, con los analistas. Y yo creo que tanto los temas importantes de país como los temas importantes de empresa necesitan un tiempo, necesitan tener visión. Y para salir de la crisis necesitamos que a las empresas españolas se les juzgue porque tienen proyecto y no solamente por unos resultados inmediatos. Bueno, termino. Solamente quiero terminar dando las gracias a todos los inversores que han participado en este foro. Cuando lo creamos hace 12 años vinieron 60. En esta 12 edición hemos superado los 200. Les agradezco de verdad que hayan seguido este foro, que hayan participado en las reuniones. Quiero agradecer a los presidentes, a los CEOs y a los directores financieros de las empresas por hacer un ejercicio de transparencia. Y, por último, quiero agradecer al Gobierno y a su presidente porque esto yo creo que ha sido un ejercicio de transparencia por parte del Gobierno. Hemos tenido a 2 vicepresidentas, hemos tenido a un ministro, hemos tenido a la secretaria de Estado, hemos tenido a un director general, hemos tenido al Gobierno no solamente dando discursos, sino dialogando con los inversores, contestando a sus preguntas y hoy, además, contamos con el lujo y el honor de tener al presidente del Gobierno. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias a todos.
Thank you very much to the President of the Spain Investors Day. I now give the floor to the Secretary of State for Trade and President of ICEX, Xiana Margarida Méndez. Buenas tardes. Good afternoon, President of the Government of Spain, CEOs, representatives of companies and investment funds, ladies and gentlemen. First, I would like to thank the organizers for the invitation to this very prestigious event. I'm delighted to return to this forum once again. I think it's a forum that has been consolidating its presence as a key and very relevant date in the Spain's business calendar. In addition, I want to express also my gratitude to all the companies attending, especially to those that are coming from abroad in these very challenging times, and I hope that they are staying there, enjoying their stay here in Spain. This meeting is a unique opportunity to bring together in a very dynamic and emblematic segment of Spanish financial and productive economy, together with important policymakers and also with investment funds and international investors in all. And this is why, since the very first edition of the Spain Investors Day, we have been supporting through ICEX Invest in Spain. In 2022, the Spain Investors Day maybe is more necessary than ever. The COVID-19 pandemic has placed significant constraints on the way business are carried, and through the disruption on global value chains and restrictions on mobility. And Spain, like any other country, has, of course, suffered the severe consequences of the pandemic. But currently in Spain, we are clearly starting to see a continued economic recovery trend. Growth is accelerating. The labor market is showing a strong dynamism. And I am sure that maybe most of the companies that are attending this edition have already been able to benefit from this emerging growth environment. The external sector is also significantly contributing to the Spanish economy's recovery. After the strong decrease of the exports in 2020, in the worst months of the pandemic, we are seeing now, through the latest trade figures, that the Spanish exports are recovering. In fact, if we see the latest trade figures from January to October 2021, we can see that the exports have grown by 21.1% compared to the same period in 2020, and even more important than that, 6.1% compared to the same period in 2019. So Spanish trade flows not only have exceeded the pre-pandemic levels, but they have reached an all-time high of all the period. As a sign of the increasing global competitiveness of Spanish companies in a growing number of countries and their extraordinary resilience, geographical diversification of Spanish exports is also at an all-time high. And now we can see that 38% of total exports are going to non-European countries. And in addition to this, Spanish companies are becoming competitive in an increasing number of sectors too, not only goods, but services. Spain has notably changed the export mix to a higher degree of diversification, to a higher added value too. And I would like to mention biotechnology sector, for example, as a good example of this. The recovery of global trade and investment flows has been due in part to the successful process of vaccination in developed countries and in general, in Spain in particular, and both as a matter of solidarity with emerging and developed countries and to ensure also that the economic recovery keep the path. The collaboration of developed countries is essential to make sure that vaccines can reach all the corners of the world. In this regard, I would like to highlight how Spain and the European Union are contributing to this objective, with the EU becoming the world's leader exporter of COVID vaccines. And in this context, the biotechnology sector in Spain is gaining presence both nationally but also internationally, thanks to the good work of the companies in Spain. Spain is already the 8th world power in number of biotechnology documents, and the country's biotechnology companies have increased the launch of products and services by 70%. The development of this industrial fabric in Spain that is highly driven by foreign investment, in fact, favors a more resilient healthcare system that is better prepared for future challenges and is also generating wealth and a lot of quality employment.
This goes hand in hand with the high development of Spain's business sector as a whole. There are top-notch Spanish companies established all over the world with state-of-the-art technologies in many industries, from infrastructure to renewable energy, from medicine and pharmaceuticals to automobile industry, agro-industry, fashion, tourism, also culture, financial services, software, and communications. And the Spanish companies have the experience and the capacity necessary to become partners in all types of international projects throughout the world, even the biggest ones. And this is the case of some of the Spanish companies that are attending this edition. They are world leaders in the sectors that showcase perfectly well Spanish strong capabilities, cutting-edge technology, invaluable business know-how and international experience, and outstanding talent. In recent years, Spain is proving to be enormously attractive, as you said, Benito, to international investors. Spain has enjoyed a prodigious decade, both in terms of record figures, amounts, but also the quality of the projects that we receive. In 2021, Spain ranked third among the largest recipients of greenfield projects in the world, with 700 projects. It is also improving the position as FDI destination for innovative activities. In fact, according to FDI Markets, in 2021, Spain was the third largest recipient of innovative and high-end greenfield projects at a global level, just after the United States and the United Kingdom. And according to the same source, Spain was also the world's fourth destination of startups, greenfield projects after the United States, United Kingdom, and Germany. The establishment of these kind of projects in Spain is key for the productivity and also the international competitiveness of our economy. I would also like to stress the growing importance of foreign investment in the Spanish entrepreneurship ecosystem, which is a reflection of the great appeal of Spain for foreign investors. The entrepreneurship ecosystem, specifically for innovation and disruptive business model, is experiencing the best moment to date in Spain. In the year 2020, in fact, there were in Spain more investment deals involving startups than in any other year before, with a notable increase in early-age rounds. In fact, in 2020, as I said, investment flows directed to Spain startups were well above 3,000 million euros, which is 3 times higher the amount, which was already a record, in 2019, so before the pandemic. Besides, Spain is also attractive for foreign portfolio investments, and the participation of non-resident investors in Spanish-listed companies accounted for even more of 50% of the total value according to Bolsas y Mercados Españoles. In addition, Spain seeks to attract foreign direct investment with purpose and positive impact, and with sustainability as a fundamental vector in the investment process. In this regard, it is worth highlighting the growing importance we attach to environmental, social, and governance criteria, which fortunately a growing number of foreign investors are incorporating to their internationalization and investment strategies. So sustainability is also at the core of the business models of more and more Spanish companies, and in fact, this has allowed them to become world leaders in their respective sectors, as important as renewable energy, infrastructure, sanitation. So this places them in a position, an excellent position, to contribute decisively to the achievement of the Sustainable Development Goals, and therefore they are exceptional partners for any foreign investor. In conclusion, I would like to emphasize once again how the external sector of the Spanish economy is in good health, that the recovery of the Spanish economy is underway, and the external sector continues to be a fundamental driver of the Spanish economy. And our best effort should be also dedicated to deepening the openness of our economy and fostering an environment that is attractive and can promote the global competitiveness of our companies. Finally, I would like just to remind you that at the Secretary of State for Trade, through ICEX Invest in Spain, we are ready to assist you in to make it easier to take the decisions in the investment projects, to make them come true, and our professional team will facilitate all the decision process when needed. So thank you very much.
Secretary of State, thank you very much for your words. President of Spain, Pedro Sánchez, yours is the floor. Buenas tardes, Secretaria de Estado de Comercio, presidente del Spain Investors Day, representantes de las empresas y también de los fondos de inversión asistentes. Señoras y señores, buenas tardes. Permítanme, en primer lugar, agradecer la amable invitación a clausurar esta nueva edición del Spain Investors Day. Este foro está ya considerado, como comentábamos antes, precisamente un hito clave para iniciar el año financiero y también el año inversor en nuestro país. Algo por lo que le felicito a todos los promotores y organizadores de este importante evento. Bueno, yo creo que voy a compartir con todos ustedes el deseo de que este año que comenzamos, pues continuemos en la senda de superación de la crisis del COVID-19. Durante estos más de 2 años de emergencia económica, sanitaria y social, la respuesta del Gobierno de España ha estado asentada en 3 pilares que me gustaría compartir con todos ustedes. El primero de ellos es apoyar a la ciencia. Apoyar a la ciencia. Siempre hemos tenido claro que la vacunación era y es el remedio frente a la enfermedad. En segundo lugar, proteger, reactivar y posteriormente, que es en la fase que estamos ahora, transformar nuestro tejido productivo, no solamente para consolidar ese crecimiento económico, sino también para garantizarlo en el medio y en el largo plazo. Y en tercer lugar, liderar junto con otras naciones, tanto a nivel europeo como a nivel multilateral, una respuesta que tiene que ser multilateral y europea a una crisis que es global. La decisión política tomada por España de vacunar, vacunar y vacunar, si me permiten esta expresión coloquial, al conjunto de la población, como medio para proteger y reimpulsar nuestra economía, creo que es un éxito colectivo, es un éxito de país, es un éxito de toda España. Simplemente por dar algunos datos que nos sitúan en un horizonte completamente distinto a como estábamos hace un año, les diré que las personas mayores de 12 años con pauta completa se sitúan ya en un extraordinario 92,5%. 92,5%. Hace un año no teníamos a prácticamente nadie vacunado. Hoy, el 92,5% de la población mayor de 12 años cuenta con la pauta completa. Y si nos vamos a las dosis de refuerzo, el 60% prácticamente, porque estamos en el 59,9% de los mayores de 40 años, ha recibido la tercera dosis, la dosis de refuerzo. Y el porcentaje de los niños y niñas de la vacunación pediátrica, como dicen los científicos, está al menos en una dosis en el 37%. Y el objetivo que tiene el Gobierno de España es que en la primera semana del mes de febrero contemos ya con el 70% también del porcentaje de niños y niñas menores de 11 años con al menos una dosis. Y lo más importante, y este es un factor diferencial de España respecto a otras muchas naciones, y no naciones lejanas, sino también naciones muy cercanas a la órbita geográfica de España, y es que en España no existe un negacionismo de una manera tan visible como ocurre en otros países. La ciudadanía española ha considerado la vacuna como un derecho, el derecho a proteger su salud personal, pero también como un deber, el deber de proteger la salud pública, la salud de todos y de todas. Hoy es cierto que estamos haciendo frente a la variante Ómicron, que indudablemente es una variante mucho más contagiosa. Es cierto que lo que nos indica la ciencia es que es una variante menos grave, especialmente menos grave como consecuencia del alto porcentaje de vacunación que tenemos en nuestro país. Y los números recientes de estos últimos días están apuntando a una cierta y progresiva estabilización en el número de los contagios. Y aprovecho en este sentido para agradecer a los profesionales sanitarios, singularmente a los que están en primera línea en esta ola, en esta sexta ola, que son precisamente los profesionales sanitarios de nuestra atención primaria, para reconocerles todo el trabajo que están haciendo durante estos meses largos de pandemia. Recientemente, precisamente para poder fortalecer no solamente el Sistema Nacional de Salud de nuestro país, sino en particular la atención primaria, hemos llegado a un acuerdo con las comunidades autónomas para reforzar en términos presupuestarios y también de recursos humanos este importante frente respecto a la pandemia. En todo caso, lo que me gustaría compartir con todos ustedes es que, en primer lugar, no estamos como hace un año. No estamos como hace un año frente al COVID. Con aciertos y con errores seguimos avanzando y lo estamos haciendo gracias a la vacuna y, sin duda alguna, también gracias al extraordinario comportamiento y compromiso del conjunto de la sociedad española. Y, por tanto, con todo el rigor científico, desde la máxima cooperación a nivel europeo y con el obligado deber que tenemos los gobiernos de anticipar las fases de esta emergencia sanitaria,
debemos comenzar a diseñar ese puente que nos permita, cuando se pueda, desde el punto de vista científico, transitar en la gestión de esta pandemia hacia una enfermedad endémica. No va a ser de un día para otro, no va a ser inmediato, pero ese momento llegará. Llegará. Y los gobiernos lo que tenemos que hacer es anticipar ese trabajo y diseñar ese futuro. La vacuna creo que ha sido, y lo compartirán todos ustedes conmigo, no solamente la mejor decisión de política económica, sino también, lógicamente, la mejor decisión en materia de salud. Pero además, como decía antes, desde el primer momento innovamos con los instrumentos existentes cuando apareció el virus en nuestras vidas en la respuesta para proteger nuestro capital humano y también nuestro capital productivo, nuestro tejido productivo frente al impacto de la crisis, evitando daños permanentes. Habrán escuchado, por ejemplo, a la vicepresidenta primera del Gobierno de España decir que sin todo este esfuerzo que hemos hecho las empresas, los trabajadores y, sin duda alguna, también las administraciones públicas, el Producto Interior Bruto en el año 2020 hubiese caído no un 10%, sino probablemente mucho más, un 20%, con todo el efecto de histéresis que, lógicamente, tendría sobre la economía una caída de esa magnitud. Movilizamos, simplemente para tener algunos datos en la memoria refrescados, movilizamos en tiempo récord una financiación por un valor que ha superado los 135.000 millones de euros. 135.000 millones de euros. Ese es el esfuerzo que se ha hecho. Proporcionando liquidez a 620.000 empresas, muchas de ellas pequeñas y medianas empresas, y también a negocios de trabajadores y trabajadoras autónomos. Aprobamos, como saben, los ERTEs COVID, que protegieron en los momentos más difíciles a casi 3,6 millones de trabajadores y trabajadoras. El 95% de ellos ya están ahora mismo incorporados a sus puestos de trabajo. Y aprobamos una prestación extraordinaria para los trabajadores y trabajadoras autónomos que evitó la quiebra de 1,5 millones de autónomos. Simplemente para que nos hagamos una idea, ahora mismo en el RETA, que es el régimen especial de trabajadores autónomos, tenemos a 3 millones de cotizantes. Es decir, a la mitad de esos cotizantes estuvimos protegiendo en los momentos más difíciles de los confinamientos. Y aprobamos unas líneas de ayudas directas para empresas de 11.000 millones de euros. 11.000 millones de euros que sirvieron, sobre todo, de nuevo, para sostener en los momentos más difíciles de las sucesivas olas a negocios pequeños de hostelería, de turismo y de sectores muy afectados como consecuencia de las restricciones que se pusieron en marcha entonces. En definitiva, lo que quiero decir con esto es que los poderes públicos y el liderazgo del Gobierno de España puso en marcha una política económica que yo calificaría de novedosa, también de eficaz, primero para resistir el embate del COVID, en segundo lugar, para reactivar nuestra economía y, finalmente, para consolidar una senda de crecimiento económico y de empleo. Por tanto, la voluntad fue rotunda. Pusimos toda la fuerza del Estado para proteger a nuestras empresas y a nuestros trabajadores. Y creo que a día de hoy podemos concluir que el resultado ha sido más que razonablemente positivo. El tercer pilar, junto con la vacunación y con la protección que dimos a través de los ERTEs, de las prestaciones a autónomos y también de los créditos ICOs, es la Unión Europea. Antes aquí Benito ha comentado que la respuesta que se ha dado a esta crisis ha sido completamente distinta a la crisis financiera de 2008. Creo que efectivamente la Unión ha dado una respuesta radicalmente distinta, desde la respuesta dada por el Banco Central Europeo, a la compra centralizada de vacunas por parte de la Comisión Europea en representación de los 27 Estados miembros, que no solamente anticipó recursos a las farmacéuticas para acelerar todos los procesos de investigación y también de fabricación y en consecuencia, de entrega de esas dosis a los Estados miembros, y finalmente la gran aprobación, yo creo que uno de los principales logros de la construcción europea, lo veremos con el tiempo, que es ese gran plan Marshall que representa los fondos europeos, los fondos Next Generation European Union. Los fondos europeos suponen una gran oportunidad, yo diría que es una oportunidad decisiva para la modernización de Europa y de España. Son 750.000 millones de euros destinados a la inversión, a las reformas y a unas políticas en las que Europa ha comprendido cuáles van a ser los vectores que van a definir la competitividad de las economías en esa nueva economía verde y digital en la que nos estamos adentrando de manera acelerada. El fondo Next Generation ha sido, yo creo que el mayor avance en este siglo en la integración europea, no solamente por la cantidad que se moviliza, también por los objetivos, sin duda alguna también por poner en marcha un nuevo paradigma en la construcción europea, que es la mutualización, en este caso de deuda, por parte de los distintos Estados miembros y en representación de ella de la Comisión Europea.
Los resultados de estas medidas, es decir, las vacunas, la política monetaria impulsada por el Banco Central Europeo y también los fondos europeos y la compra centralizada de esas vacunas, creo que confirman la notable eficacia y, por qué no decirlo también, equidad de la respuesta europea. Se prevé, lo saben ustedes, que todas las economías de la eurozona habrán recuperado los niveles de empleo y de Producto Interior Bruto a lo largo del año 2022, que muchas de ellas ya lo hicieron en el año 2021. España, como saben, están experimentando nuestra economía y sus empresas una recuperación vigorosa. Como ha publicado recientemente el INE, el crecimiento del PIB se aceleró hasta el 2,6% en el tercer trimestre del año 2021. Las previsiones que maneja la IREF de octubre a diciembre es que la economía española habría crecido en torno al 2,5% en el último trimestre del año. En consecuencia, es evidente que estamos en tasas de crecimiento interanual para el año 2021 superiores al 5%. Y de cara al año 2022, las previsiones para España de la mayoría de los organismos ofrecen una tasa de crecimiento superior al 5% y, por tanto, la tercera más alta de la Unión Europea, según las previsiones que está manejando la Comisión Europea. En todo caso, eso son previsiones, son evidentemente positivas. Ya veremos cuál es el devenir durante los próximos meses en la evolución de la economía global, también de la economía europea y, sin duda alguna, también española. Lo que sí que refleja mejor que ningún otro indicador la robustez de la recuperación económica en nuestro país es la evolución tan positiva, tan formidablemente positiva del empleo. Una evolución que no tiene precedentes. En tan solo un año y medio hemos conseguido recuperar los niveles previos de empleo a la pandemia, frente a los 12 años que costó recuperar esos niveles de empleo previos a la crisis financiera de 2008. Los datos hablan por sí solos. En los últimos 10 meses se han incorporado nada más y nada menos que al mercado laboral de nuestro país 2 millones de personas. Nunca en la historia de nuestro país ha habido tantas personas afiliadas a la Seguridad Social, especialmente mujeres, lo que demuestra el éxito colectivo que hemos logrado en tan breve espacio de tiempo. Y, además, estos 10 meses suponen el periodo más largo de reducción del paro desde que hay datos. 900.000 personas han abandonado las listas de desempleo desde el pasado mes de febrero. En definitiva, lo que quiero decir con esto es que los datos son extraordinarios, que han sido posibles, sin duda alguna, gracias a las medidas de apoyo de trabajadores, de empresas, también de las instituciones públicas del Gobierno de España, implementados durante la pandemia. Y, por tanto, creo que podemos concluir que la economía española encara una senda de crecimiento económico sólido. Un crecimiento económico que nos va a servir para intensificar aún más, si cabe, nuestra agenda reformista y también la inversión pública de los fondos europeos. Como saben, nuestro país, España, junto con Portugal, durante la presidencia pro tempore de Portugal de la Unión Europea en el primer semestre del año 2021, fuimos los 2 primeros países de la Unión Europea en presentar los planes a la Comisión Europea. Un plan, el nuestro, que ya fue aprobado y del que hemos sido los primeros en presentar la solicitud y también recibir el desembolso. A día de hoy, España ya ha recibido un total de 19.000 millones de euros. Como saben, el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia cuenta con 70.000 millones de euros de transferencias para el periodo 2021-2026, 70.000 millones de euros para inversiones y reformas centradas en 4 grandes ejes, que son, por cierto, los ejes que nos marcó la Unión Europea en el acuerdo de los fondos europeos, pero también en la estrategia que se aprobó para este mandato, que finalizará en el año 2024, en términos europeos me refiero, y son la transición ecológica, la transformación digital, la cohesión social, la cohesión territorial y la igualdad de género como políticas transversales, horizontales, que pudieran explicar las transformaciones de todos y cada uno de los sectores de nuestro país. Y a esta cantidad el Gobierno le va a sumar aproximadamente otros 70.000 millones de euros, no de transferencias, sino de préstamos que se van a solicitar por parte del Gobierno de España antes de junio de 2023. Por tanto, estamos hablando de 140.000 millones de euros de inversión pública, una cantidad que, en términos corrientes, para que nos hagamos una idea del desafío, del volumen de inversión que va a recibir España en estos próximos años, representa el 93% de los fondos estructurales y de cohesión que España recibió entre los años 1986 y el año 2020. Por tanto, estamos hablando de unas cantidades extraordinarias que suponen una gran oportunidad. En 6 años, España va a invertir en la modernización de su tejido productivo una cantidad semejante a lo que ha invertido a lo largo de 34 años de vida de los fondos de cohesión. Aquel éxito volverá a darse ahora de forma acelerada en nuestro país. Simplemente para que nos hagamos una idea de lo que representaron esos fondos.
Esos fondos contribuyeron decisivamente a la modernización de nuestro país. Lo saben, sobre todo, las personas más veteranas que tienen experiencia en España. A que contemos hoy, por ejemplo, con una de las mejores redes de alta velocidad, de autovías, de aeropuertos. Hoy los fondos europeos son la base de una nueva gran modernización de nuestro país, que ya no va a ser tanto de infraestructuras, aunque hay algunas infraestructuras bien importantes para la competitividad de nuestro país, como de modernización de nuestro tejido productivo y también de todo lo que representa el capital humano. Esto va a implicar una gran oportunidad para España, así lo concibe el Gobierno de España, para impulsar la reindustrialización verde y digital de nuestro país, el cambio del modelo productivo, hacerlo mucho más equilibrado y, sin duda alguna, la mejora de nuestro capital humano. La ejecución de los fondos europeos es ya una realidad. Tenemos que tener en cuenta que empezamos a trabajar en estos fondos europeos en junio del año pasado, es decir, llevamos poco más de 6 meses. A lo largo del año 2021, el 91% de esos más de 24.000 millones de euros del plan incorporados en los presupuestos generales del Estado, que ya anticipamos, han sido autorizados y se están realizando pagos por más de 11.000 millones de euros. Es decir, el esfuerzo que están haciendo todas las administraciones y singularmente la Administración General del Estado es extraordinario, es formidable. El 45,5% del total del presupuesto ya ha sido ejecutado. Y de cara al primer semestre de este año está previsto nada más y nada menos que abrir más de 150 convocatorias que van a poner a disposición de todo el tejido productivo en nuestro país más de 17.000 millones de euros. Este es el esfuerzo que está haciendo el Gobierno de España, no solamente por consolidar ese crecimiento económico, sino, sin duda alguna, por modernizar nuestro tejido productivo y reindustrializar nuestro país. Y en ese contexto, al igual que nos decía el organizador, como hicimos en la respuesta al COVID, queremos incentivar y facilitar la colaboración público-privada en la ejecución de esos fondos. Y un instrumento fundamental para esta política son los llamados proyectos estratégicos, el acrónimo de PERTE, que ya conocen ustedes. Se trata, en definitiva, de programas tractores para sectores estratégicos con un enorme potencial de arrastre de nuestra economía. Estamos hablando del sector de la automoción, de la salud, de la ciencia, de las energías renovables, la apuesta que está haciendo el Gobierno de España, como decía antes la Secretaria de Estado, el sector aeroespacial, el sector naval o, por ejemplo, el sector primario, la cadena agroalimentaria y, por qué no decirlo también, el español como una de las principales lenguas de nuestro, del planeta. Y a estos proyectos estratégicos iniciales, en las conversaciones que hemos tenido también con las distintas administraciones y también con el sector privado, estamos sumando nuevos proyectos de colaboración público-privada, por ejemplo, en la economía de los cuidados, que es una de las grandes lecciones que también tenemos que extraer de esta crisis, en la gestión de las residencias. Ahora mismo tenemos un sistema muy costoso, poco protector del bienestar de nuestros mayores y ahí pretendemos también abrir todo un horizonte de colaboración público-privada, también un proyecto estratégico sobre el agua, uno de los principales desafíos que tiene la humanidad y países como el nuestro, y un proyecto estratégico sobre economía circular en el que ya está trabajando precisamente el Gobierno. Y en este contexto sí quisiera trasladarle a los inversores y a todos ustedes que, desde luego, el compromiso del Gobierno de España con la transición ecológica y con la transición energética es indubitable. La apuesta de los fondos europeos por las energías renovables es coherente con toda la acción que está desplegando el Gobierno de España desde el primer día. No solamente aprobando esa ley de cambio climático y de transición energética después de 10 años de demanda por parte de las empresas y también de la sociedad civil para proveer de un marco regulatorio lo suficientemente predictible para los inversores, sino también con un Plan Nacional Integral de Energía y Clima que ha sido precisamente valorado de manera sobresaliente por parte de las instituciones comunitarias, en este caso por parte de la Comisión Europea. Y a ello también los nuevos pivotes de toda esa transición energética que está poniendo prácticamente en cada Consejo de Ministros el Gobierno de España en pie. Por ejemplo, la hoja de ruta del hidrógeno verde, que aprobamos hace escasas semanas en el Consejo de Ministros, la facilitación que estamos haciendo del autoconsumo en nuestro país o las subastas de renovables que estamos impulsando precisamente para seguir aumentando la penetración de las energías renovables en nuestro sistema energético. Esta visión tiene no solamente como causa el compromiso del Gobierno de España y de las instituciones comunitarias en la adaptación y la mitigación al cambio climático, sino que además España puede convertirse en un país exportador de energía limpia.
Es verdad que tendremos interconexiones mediante y tendremos que hablar con nuestros queridos colegas y socios europeos de Francia, pero en todo caso, el Gobierno de España también concibe en esta transición energética las energías limpias como la forma que pueda tener España por primera vez en su historia de dejar de ser un país importador de energía a convertirnos en un gran país exportador de energía limpia. Yo creo también que estos fondos europeos nos van a servir para impulsar esa reindustrialización y digitalización de nuestra economía, apostando claramente por sectores en los que ya estamos, comprometiendo recursos y también vamos a aprobar leyes en los próximos meses. En el Consejo de Ministros pasado, este último, pues ya anunciamos cuál fue el plan normativo, el calendario legislativo que vamos a tener para este año. Entre ellas, por ejemplo, tenemos previsto aprobar una ley de 5G, pero en todo caso, el impulso que se les está dando también a la inteligencia artificial, la ciberseguridad, el despliegue de 5G va a ser muy rotundo, contundente a lo largo de los próximos meses en nuestro país. Y para ello, además, contamos con una ventaja competitiva, ¿no? Y es que tenemos la red de fibra óptica más extensa de toda Europa y, por tanto, contamos con sólidos cimientos para dar ese salto. Y sí quisiera también trasladarles que, junto con los fondos europeos, el Gobierno de España, de 2 años a esta parte y en los 2 años que restan de legislatura, lo que queremos es impulsar, continuar nuestra agenda reformista. Yo siempre defino al Gobierno de España como un gobierno reformista y un gobierno también europeísta. Y ambas cosas van de la mano, porque ya en mi discurso de investidura en el Congreso de los Diputados de hace 2 años, esta semana estamos cumpliendo 2 años de legislatura, anuncié precisamente un ambicioso programa de reformas estructurales para modernizar nuestro país. Un programa de reformas absolutamente alineado con la agenda multilateral, con los objetivos de desarrollo sostenible y con la agenda estratégica aprobada por las instituciones comunitarias al principio de su mandato. Es decir, toda la agenda de reformas que está poniendo en marcha el Gobierno está profunda e íntimamente alineada con la agenda de reformas marcada por la Unión Europea. Es lo que hemos impulsado a lo largo de estos 2 años. Tenemos claro que la salida de la crisis no puede ser por donde entramos, que tenemos que avanzar, que hay que transformar nuestro modelo productivo, que hay que reindustrializar nuestro país y para eso contamos, a diferencia de lo que ocurrió después de la crisis financiera, con recursos públicos, con inversión pública y lo que queremos es precisamente apalancar inversión privada. ¿Qué es lo que queremos hacer? Bueno, pues tenemos que mejorar nuestro capital humano y es ahí donde se incardina esa nueva ley orgánica de educación, que más allá del debate partidario es una ley que va a cambiar el currículo de estudio de nuestros hijos y de nuestras hijas, que también va a mejorar la formación de los maestros y maestras, que va a dar un impulso decidido a la digitalización de las aulas educativas en las que desempeñan su labor los maestros y son educados nuestros hijos. Junto con ello, yo creo que es muy importante la reforma estructural que se está planteando de 2 años a esta parte, pero cuyo colofón es la Ley de Formación Profesional, que cuenta con un amplio respaldo de los agentes sociales y de una amplia mayoría de los grupos parlamentarios, tanto en el Congreso como en el Senado. Pronto traeremos una nueva ley universitaria y, sin duda alguna, también una renovación de la Ley de Ciencia. Y, sin duda, como ustedes habrán seguro que planteado los inversores, estamos inmersos en esa reforma de las políticas activas de empleo que será también abordada con los agentes sociales. Junto con el capital humano debemos reindustrializar en verde nuestro país. España tiene todas las condiciones, como he dicho antes, para convertirse en líder en energías renovables de presente y de futuro, como es el hidrógeno verde. Ahí va a estar el Gobierno de España apoyando al sector, colaborando con el sector. Desde el punto de vista regulatorio, creo que ya antes he referido cuáles son los importantes avances que hemos dado en el ámbito legislativo con esa ley de cambio climático, en el ámbito más normativo, ese Plan Nacional de Energía y Clima aprobado por la Comisión Europea. Yo me tomo muy en serio y creo que es importante también desde la política trasladar estos mensajes a los inversores de cuáles son las prioridades del Gobierno y, sin duda alguna, la principal prioridad o una de las principales prioridades del Gobierno de España es la mitigación y la adaptación al cambio climático. Hace 2 días se publicó un importante informe del Foro Económico Mundial donde se situaba, no por parte de las instituciones públicas, sino por parte de ustedes, de los gobiernos, el cambio climático entre los principales desafíos durante los próximos 10 años para la economía. Y, de hecho, el informe mencionaba que, si no se actúa sobre el cambio climático, el PIB mundial podría reducirse en una 1/6 parte.
Por tanto, estamos hablando de un desafío de una extraordinaria gravedad que afecta, desde luego, también al desempeño económico de los países, y tenemos que acelerar en buena medida la transición energética y la transformación de nuestra economía. Desde el punto de vista de la digitalización, y como bien comentaba antes la secretaria de Estado y Benito, creo que es importante que planteemos la necesidad de escalar la dimensión de nuestras empresas, de nuestro tejido empresarial. Ese es uno de los principales hándicaps que tiene nuestro país a la hora de internacionalizarse de manera mucho más intensa. Saben que estamos inmersos en una nueva ley concursal, que este es uno de los desafíos que siempre hemos, cuando se hablaba precisamente de la modernización de nuestro sistema de justicia. Bueno, esta ley, digamos, va a poner todos los mimbres para que se pueda hacer realidad esa segunda oportunidad a muchísimos emprendedores. La ley de creación y también de crecimiento de las empresas, que habrá explicado la vicepresidenta primera, seguro con mayor brillantez que yo, o la primera ley de startups, que es una de las leyes más ambiciosas a nivel europeo, precisamente con el ánimo que comentaba la secretaria de Estado en su intervención, de atraer mucha inversión precisamente para esa economía del emprendimiento digital. Y hemos aprobado la Ley de Telecomunicaciones, que, como saben ustedes, va a contribuir a algo muy importante en nuestro país, que es a la cohesión territorial, hacer frente al reto demográfico y, por tanto, lograr el objetivo de la conectividad a alta velocidad al 100% de la población, viva donde viva en nuestro país, al año 2025. En definitiva, lo que quiero decirles con esto es que esta agenda reformista, estos son algunos de los ejes fundamentales de esa agenda reformista, se ha extendido a todos los ámbitos sectoriales de nuestra economía. En muy pocos días vamos a aprobar formalmente el anteproyecto de ley de vivienda, que es el mayor compromiso desde los poderes públicos para impulsar la ley de vivienda en nuestro país. La mejora de la competitividad y la sostenibilidad del sector turístico en nuestro país, la ley de cadena alimentaria para mejorar la sostenibilidad de un sector muy importante, muy competitivo en nuestro país, como es el sector primario, o, por qué no decirlo también ya desde el plano mucho más social, la reforma estructural que ha supuesto el ingreso mínimo vital para reducir la peor de las desigualdades en un país como el nuestro, que cuenta con 2,5 millones de niños y niñas que sufren pobreza. El grueso de todas estas reformas, y me gustaría también compartirlo con los inversores, se ha hecho de acuerdo y sin imposiciones a los sectores afectados. Y creo que esto es muy importante también ponerlo en valor. Como recordaba el presidente de este foro, todo lo que sea que la economía tenga elementos de pacto y que hagan el futuro mucho más previsible es bueno para nuestra economía. Y, en mi opinión, si lo trasladamos al ámbito social, al diálogo social, yo creo que el diálogo social no solo es un medio, sino es un fin en sí mismo. Porque dialogar, negociar y acordar es hacer buena política, aquella que representa a la mayoría por encima de las ideologías, aquella que logra políticas mucho más inclusivas y aquella que perdura en el tiempo y que garantiza la estabilidad y la paz social, que creo que es fundamental y que nos demandan precisamente los ciudadanos y ciudadanas en estos momentos tan complejos de transiciones, de cambios acelerados que estamos viviendo. Y el espíritu reformista no puede apoyarse en la imposición unilateral de una parte sobre otra, de unos intereses sobre otros. Las políticas de Estado, como son, por ejemplo, la política de las pensiones o el mercado laboral, exigen estabilidad, exigen continuidad, exigen seguridad jurídica, predictibilidad. Y eso solamente se consigue con acuerdos de país. Esto es lo que hemos logrado con el acuerdo entre agentes sociales y el Gobierno de España en el ámbito laboral. Y quiero agradecer en este sentido el compromiso y el sentido de Estado de los empresarios y también de los trabajadores. Un acuerdo del que debemos sentirnos orgullosos como país. Yo, desde luego, lo estoy, porque devuelve nuestro modelo laboral a un marco de diálogo, de fortaleza y de dignidad. Y lo hace, además, actuando sobre aquellos desequilibrios que hemos tenido que resolver y que también han contado con numerosas recomendaciones y directrices por parte de la Comisión Europea. Abordando, por ejemplo, las altas tasas de precariedad de nuestro país. 1/3 de las relaciones laborales en nuestro país vienen marcadas por contratos de menos de 5 días. Tenemos que transitar hacia un modelo de crecimiento basado en la productividad, en la formación, en la competitividad. Y eso exige también la formación y la estabilidad laboral. Tenemos que incentivar, en consecuencia, la contratación indefinida, los contratos de formación, para luchar contra el alto desempleo juvenil que sufre nuestro país.
fomentando, por ejemplo, mecanismos de flexibilidad interna que, por cierto, han sido no solamente eficaces, sino que han sido altamente valorados por parte de los empresarios y de las empresarias. Antes lo comentaba precisamente el chairman de este evento. Con mecanismos de flexibilidad interna que han sido la respuesta distinta, radicalmente distinta a otras crisis en donde se ha antepuesto el despido. A través, por ejemplo, en esta reforma laboral acordada entre los agentes sociales y el Gobierno de España, de ese nuevo mecanismo de red que va a perfeccionar, sin duda alguna, el mecanismo de los ERTES. Regulando la subcontratación para impedir que sea un vehículo de precarización y de devaluación salarial de las condiciones laborales de nuestros trabajadores y trabajadoras. Y situando la negociación colectiva en distintos ámbitos, como es, por ejemplo, el salarial, en el corazón del nuevo modelo de relaciones laborales, tal y como ocurre, por cierto, en los principales países de nuestro entorno. Yo creo que es una reforma que aborda directamente las principales debilidades, lastres de nuestro mercado laboral, que refuerza la seguridad jurídica para las empresas, esto es muy importante, y que logra un buen equilibrio, un correcto equilibrio entre la flexibilidad de las empresas y también la protección, la estabilidad y la formación de nuestro capital humano. Y, sobre todo, es una buena reforma porque cuenta con el acuerdo social. Un acuerdo en el que cada uno ha renunciado a algo para que gane el conjunto de la sociedad española. No es la reforma que hubiera hecho el Gobierno de España, tampoco es seguro la que hubiese hecho la patronal, ni tampoco los sindicatos, pero precisamente por eso es una buena reforma, que incorpora la amplia miriada de intereses que tiene el mundo laboral, las relaciones socioeconómicas y, sin duda alguna, también incorpora un elemento fundamental, que es el de la seguridad jurídica y el de la predictibilidad en un ámbito tan importante como es precisamente el horizonte del modelo laboral. Yo creo que estoy, convencido de que los actores políticos van a mostrar el mismo sentido de Estado que han mostrado los agentes sociales a la hora de acordar esta importante reforma laboral. Sin duda, señoras y señores, vivimos tiempos que podríamos calificar de muchas maneras, yo voy a decir complejos, de cambios acelerados. Hay muchas lecciones que tenemos que extraer, probablemente eso merezca más que una conferencia de este tipo, sino un intercambio de pareceres, una conversación que damos precisamente para poder hacerlo el próximo año. Esperemos que ya de una manera mucho más multitudinaria que esta, querido Benito, pero sí me gustaría trasladar que una de las principales lecciones que he extraído yo de esta crisis y que probablemente comparta con todos ustedes es que no va a haber un progreso individual si no hay un progreso colectivo. De ahí, por tanto, la importancia de trabajar desde el sector privado y desde el sector público por dignificar las condiciones de vida de nuestras sociedades. La dignidad que otorga, por ejemplo, el derecho a una educación de calidad, que garantice esa empleabilidad de nuestros jóvenes cuando salen al mercado laboral, la estabilidad laboral, los salarios justos, las pensiones dignas o la seguridad jurídica que también necesitan las empresas para poder materializar sus proyectos de vida, que son al final esos que se visualizan en las empresas. Y a la realización personal y colectiva a través del emprendimiento, a un entorno de oportunidades para todas las personas, a la movilidad social, que por desgracia durante estos largos años después de la crisis financiera se ha visto gripada como consecuencia de las altas tasas de desigualdad social y, por qué no decirlo, de exclusión social que vive nuestro mundo y en particular nuestro país. En resumen, señores y señores, yo creo que gracias a la ciencia y por tanto a la vacunación, que es, yo diría que la principal decisión política que ha tomado Europa para hacer frente a esta emergencia del COVID-19, junto con esa vacunación, la gestión de los fondos europeos como una gran oportunidad, como una gran herramienta para crecer y modernizar nuestra economía. Y el acuerdo, no solo como método de gobierno, sino también para lograr reformas estructurales que unan y que no fracturen aún más a una sociedad que ya venía muy dividida como consecuencia de la resaca de la crisis financiera, son algunas de las herramientas, de los instrumentos, de la forma en la que afrontamos esta decisiva legislatura para el presente y el futuro de nuestro país y también de Europa. Nuestro proyecto para España es que España crezca, que crezca su economía, que crezca su empleo, que crezca nuestra industria, que crezca también en competitividad nuestro país. Consolidar ese crecimiento exige pacto, exige mucho diálogo en una sociedad cada vez más compleja, en donde gobernar la complejidad se ha convertido también en un activo para los políticos necesario.
y, sin duda alguna, también, junto con todo ello, la estabilidad política institucional. Yo creo que es decisivo el que España consolide una senda de estabilidad política institucional para consolidar ese crecimiento económico y también para poder abordar todas esas reformas. Este es un Gobierno que a lo largo de estos 2 años tan difíciles, tan complejos, ha aprobado una ingente agenda de reformas, con acuerdos, fuera y dentro de las Cortes Generales, con los agentes sociales, con los gobiernos autonómicos, con 2 importantes presupuestos generales del Estado que se han aprobado en tiempo y forma, con el apoyo de más de 15 formaciones parlamentarias, tanto en el Congreso como en el Senado. Y son importantes no porque se hayan aprobado en tiempo y forma, sino porque han podido vehicular la respuesta a los desafíos económicos y sociales del país en cada uno de los momentos. Y en este progreso, señoras y señores, como decía la secretaria de Estado, y estoy convencido, han dicho muchísimos ministros y las vicepresidentas que han tenido el honor de poder dirigirse a todos ustedes, creo que la inversión directa extranjera juega un papel protagonista, fundamental. España es y seguirá siendo un lugar atractivo de inversión internacional. Fíjense, según el índice de restricción regulatoria de la inversión extranjera directa de la OCDE, España es el 9º país más abierto en inversión extranjera. Los datos, en fin, hablan por sí solos. Voy a ser muy rápido porque los conocen ustedes. En 2019, el stock de inversiones productivas en nuestro país ascendió a más de 480.000 millones de euros, equivalente, por tanto, al 40% del PIB anual. España es la 12ª economía mundial por stock de capital recibido y la 14ª por stock de capital emitido. Me gustaría resaltar un hecho muy relevante, a mi juicio, y es que en 2020, es decir, un año muy complicado, como todos tenemos en nuestra memoria y en nuestros corazones, el flujo de inversión extranjera directa global pues sufrió una caída del 42%, que llegó a ser del 71% en el caso de la Unión Europea. Y, sin embargo, la inversión extranjera directa que tuvo como destino España ascendió a un 4,9%. Este es un dato que demuestra muchas cosas, pero sobre todo lo que demuestra es que los inversores extranjeros han sabido valorar el enorme potencial de la economía española, poniendo este valor por encima de la situación adversa, tan inédita que vivimos entonces, y el futuro prometedor que tenemos por delante. Y esta visión, estoy seguro, va a fortalecerse dentro del horizonte económico hacia el que nos estamos encaminando. Quisiera terminar reafirmando mi convicción de que ya hemos recorrido parte, o probablemente la parte más dura y más difícil de esta emergencia sanitaria. Nos encaminamos, en consecuencia, a tiempos complejos, pero con un crecimiento robusto y con el mandato y la voluntad firme por parte del Gobierno de España de aprovechar esas oportunidades y de impulsar esa agenda reformista para modernizar nuestro país. Creo que por nuestro posicionamiento geopolítico, abierto a 3 continentes, por la solidez de nuestro entramado institucional, con nuestros defectos, sin duda alguna contamos con una democracia robusta, con instituciones sólidas, y también por la calidad de nuestras redes de infraestructuras, tanto de transportes como también digital. Nuestro país, España, es desde hace años un destino consolidado de inversión. Y ahora, pues gracias a la estrategia económica adoptada durante la pandemia, a la respuesta que ha dado Europa, distinta, todas sus instituciones, a esta inédita crisis del COVID-19, los fondos europeos y las profundas reformas que estamos emprendiendo, estoy convencido de que toda esta realidad va a adquirir una nueva dimensión. Estamos embarcados, señoras y señores, en un proceso histórico de transformación para corregir nuestros desequilibrios y también fortalecer nuestras oportunidades. Y en ese sentido les invito a sumarse a ese viaje, a participar activamente en ese recorrido, porque nunca como hoy ha merecido la pena invertir en España. Gracias. Of Spain, thank you very much for your words. Thank you very much for your attendance to this event. Thank you all very much for your presence. The 12th edition of the Spain Investors Day is now closed.